Gusto en poder verles y poder saludarles en esta hora. Qué bueno que estamos listos para comenzar el estudio de la palabra del Señor. También a nuestros amigos que ven este canal. Gracias por seguir ahí siempre pendiente de cada uno de los mensajes que traemos. Pedimos ahora que busquemos en nuestras Biblias. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41 y 42. San Lucas, capítulo 19, verso 41 y 42. ¿Lo tenemos? Capítulo 19, verso 41 y 42. Jesús había sido motivado, y sin duda alguna que el Señor tenía en su palabra el cumplimiento de que iba a llegar el rey en un pollino, montado Jesús en un burrito, ¿verdad? Ahora fíjense que cuando Jesús estaba ahí, en el capítulo 19, verso 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró, sí, sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué estaría diciendo Jesús acerca de... Más bien, ¿por qué estaría Jesús diciendo eso acerca de Jerusalén? La Biblia dice que Jesús, cuando vio a Jerusalén, lloró. Pero el llanto de Jesús no era un llanto de gozo. Él estaba, fíjense, cualquier ser humano en el lugar de Jesús hubiera estado súper feliz. Era muy común que los reyes entraban a las ciudades cuando eran entronizados, cuando eran coronados, más bien cuando iban a ser coronados, entraban directamente, ya listo para ser coronados, entraban en un burro. Era muy común eso. Saúl, el rey Saúl, así entró, ¿sí? Para ser recibido, más bien para darle el título de rey. Ahora Jesús estaba entrando en las puertas de la ciudad, atravesó la ciudad y la gente le gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y Jesús qué hizo? Cualquiera de los que estaban ahí decían, incluso Judas era uno de los principales que tenía en mente de que Jesús en ese momento iba a tomar la decisión de decir: mira qué bonito se siente esto, qué bonito se siente ser aplaudido, qué bonito se siente ser admirado. Entonces, pues le voy a tomar la palabra a la gente. Yo soy ahora el rey. ¿Pero qué hizo Jesús? La Biblia dice que Jesús se puso a llorar tristemente. ¿Por qué lloraba? Lloraba porque él sabía lo que muy pronto le iba a pasar a Jerusalén. Dice el verso... Repetimos el verso 42, dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El lamento de Jesús sobre esta ciudad, Jerusalén, era un lamento que expresaba lo que él realmente sabía. ¿Qué sabía Jesús acerca de Jerusalén? Jerusalén muy pronto iba a ser destruida. Jerusalén muy pronto iba a dejar de ser esa ciudad privilegiada y admirada
por los grandes países que en ese entonces existían. Dejaría de ser esa ciudad que en cierta manera Dios la había elegido y había permitido que llegara a estar en ese punto de ser una ciudad clave para el Evangelio. El libro del profeta Isaías nos dice que Jerusalén era la ciudad donde la gente iba a venir de diferentes lugares e iba a trabar, dice, agarrar a un judío y a sacudirlo y decirle: háblame de tu Dios, dime por favor cómo le hacen ustedes para tener una hermosa ciudad y ser un pueblo privilegiado. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era de que el evangelio se quedara ahí solamente en Jerusalén. De ahí que cuando Jesús le da la gran encomienda a los discípulos, les dijo: recibiréis el poder y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea y luego hasta lo último de la tierra. Ahora, los judíos pensaban todo lo contrario. Ellos decían: nosotros somos los privilegiados y nadie más merece estas bendiciones porque aquellos que no son judíos son personas reprobadas, Dios no los acepta, etcétera, etcétera. Pero fíjense que realmente en la mente de Dios estaba no tan solo hacer de Jerusalén una gran nación, del pueblo judío una gran nación, sino que Él quería de que ese pueblo esparciera las buenas nuevas. Pero tristemente, y quiero que en esta noche vayamos sacando algunos ejemplos, aplicándolo a nosotros. Tristemente, el pueblo judío no cumplió con su deber. ¿O sí cumplió? No cumplió. Simple y sencillamente Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 23:37. Vayamos a Mateo 23:37. A ver, el que lo tenga, que lo lea recio, recio. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a gallinas juntas a sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? Exacto. Jesús lloraba, ¿verdad? Y lamentaba y le decía a Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A los profetas. ¿Cuánta gente no murió? ¿Cuántos siervos de Dios no murieron? De ahí que Jesús cuenta la famosa parábola. ¿Se acuerdan de esa parábola? De aquel hombre que hizo bodas para sus hijos, ¿verdad? Para su hijo. E invitó a la gente y aquellos que fueron invitados originalmente no quisieron venir. Jesús luego cuenta otra parábola, la parábola de los labradores de la viña. El hombre fue, plantó una viña y dejó a gente encargada, ¿sí? Y cuando mandaba a aquellos que venían a recoger el precio del resultado de la cosecha, ¿qué hacían con esos enviados? Los lastimaban, los mataban. Y finalmente mandó al hijo para ver, diciendo: a este me lo van a respetar. Pero por el contrario, ¿qué pasó con ese hijo? Cuando vieron que venía, dijeron: mira, aquí viene el heredero, a él sí lo vamos a matar. Y también mataron al que iba a recibir el dinero de los malos labradores. Ahora, Jesús contó esta parábola diciendo también que un día el pueblo judío tendría que sufrir. Iba a sufrir. Ahora, fíjense ustedes que realmente lo que dijo Jesús ese día sobre Jerusalén era una profecía que iba a abarcar mucho más allá de lo que era el tiempo que le quedaba al pueblo de Israel como nación. El verso 38 de este mismo capítulo habla acerca del resultado que iba a venir. Y era un resultado bastante inmediato. ¿Por qué digo inmediato? Porque solamente faltaron
alrededor de 40 años de cuando dijo Jesús estas palabras a cuando realmente sucedió la destrucción de Jerusalén. La Biblia dice aquí en el 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora fíjense, aquí vemos a Jesús diciéndole a aquellos que estaban escuchándolo que la casa iba a ser dejada desierta. Nunca más Jesús iba a entrar a ese templo. La razón del templo dejaba de ser. ¿Qué quiero decir con eso? De que de nada servía tener un templo si Dios ya no iba a estar ahí. ¿Cierto? El pueblo judío creyó que todavía tenía esas bendiciones. Sin darse cuenta, dice, la casa fue dejada desierta. Fíjense que no tan solo Jesús estaba diciendo que él ya no iba a pisar nuevamente ese lugar, sino que él ahora estaba diciendo lo que pronto iba a pasar. Fíjense, en Mateo 24:3, 24:3, dice, cuando Jesús salió del templo, 24:1 al 3, dice, cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra porque que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los discípulos quedaron intrigados. Imagínense a Jesús diciendo allá en el templo, la casa va a ser dejada desierta. Diciendo, nunca más me vas a volver a ver en este lugar. Diciendo también, cuando iban pasando por afuera del templo, vieron las columnas, todo. Y Jesús dijo, de esto no va a quedar, dice, ninguna piedra sobre piedra. Les pregunto, ¿no será que era razón para que uno estuviera intrigado? ¿No será que había razón por la cual los discípulos cuestionaran acerca de lo que iba a pasar? Imagínense ustedes que para el judío, el decir que el templo iba a ser destruido era como decir que el templo mormón de Utah se va a destruir y que un mormón escuchara eso. ¿Cómo le dolería? ¿Sí? O decir, ¿verdad? Para un americano, ¿sabes qué? La Casa Blanca va a ser destruida. Es un símbolo de la nación. Tiene historia ahí. Ahora, para decirle a un judío, ¿sabes qué? De este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús estaba yendo mucho más allá del asunto, de lo que iba a pasar en la ciudad de Jerusalén. La ruina de Jerusalén y de la nación judía es un símbolo de la destrucción final de todas las ciudades del mundo y de todas las naciones. Las descripciones de los dos acontecimientos aparecen aquí, mezclados de una manera sorprendente. Las descripciones de estos acontecimientos nos muestran lo que va a suceder un día en este mundo también. Fíjense, los judíos estaban preocupados por su templo, por todo eso. Jesús les había dicho que muy pronto iba a venir destrucción. Jesús dijo que muy pronto iba a haber persecución. Dice el historiador Josefo que el pueblo de Israel, en este caso, cuando digo Israel me refiero a los judíos, porque realmente Israel era la nación del norte, había sido destruida casi 600 años atrás. Ahora, el pueblo de Israel se conoce ahora al pueblo judío, que los que estaban en Judá, ¿no? Pero
a ellos se les conoce como israelitas también, ¿verdad? Eran de la misma raíz de Jacob, eran la razón por la cual Jesús había venido, más bien, la raíz de David se cumplía y ahí venía Jesús a nacer en este mundo. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, la nación judía que se creía tan privilegiada, pensó que nunca iba a venir la destrucción. Pensaron que nunca iba a venir nada en contra de ellos. Es más, ellos tenían las esperanzas de que vendría un líder, un caudillo, un libertador, y que ese caudillo iba a libertar al pueblo de Israel. Vino Jesús y no cumplió sus expectativas. Al contrario, ¿qué hicieron? Como no las cumplió, lo crucificaron. Pero fíjense que Jesús había dicho de que iba a venir gran engaño, que Jesús había dicho que iba a venir una tremenda destrucción sobre los pueblos, y Él preparó a su pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 4 al 6 de San Mateo. 4 al 6. Los discípulos preguntaron: Señor, dinos cuándo van a hacer estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. Pero también Jesús le añade otra cosa, porque ellos preguntan sobre el fin del siglo, sobre el fin del mundo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús dijo que todavía no era el fin. Todavía no era el fin, dice, pero se van a levantar posteriormente nación contra nación, reino contra reino. Fíjense. Ahora, el verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Jesús está hablando acerca de la fidelidad de aquellos que lo esperan. Jesús se estaba dirigiendo a los judíos diciéndole que el que perseverara hasta el fin sería salvo, que fueran fieles. Jesús había dicho de que iba a venir una destrucción sobre Jerusalén y la gente creyó. Dice el historiador Josefo que cuando vino el ejército romano, de repente entró en el año 66, cuando Cesio vino sobre la ciudad, pero de una manera inexplicable. Imagínense ustedes, está la ciudad sitiada, año 66. De repente, todo el mundo está espantado. Dicen por ahí, algunos dicen que la gente que estaba en ese lugar comenzó a comerse a sus familiares. Bueno, los judíos, los cristianos que creyeron en la palabra del Señor, cuando vieron la retirada del ejército romano, dijeron, esta es la oportunidad que dijo Jesús. Esta es la oportunidad de la cual Él habló, que saliéramos, que nadie vuelva a recoger la capa. Aquel que está en el campo, que no regrese, de una vez, quédese allá. Entonces dice Josefo, que nadie de los cristianos murió. ¿Saben quiénes son los que murieron? Aquellos que no creyeron en la palabra de Jesús y que se quedaron en la ciudad. Porque de repente el ejército enemigo se retiró. Y cuando se retiró, dijeron los cristianos, los que ya en este entonces habían sido convertidos al cristianismo, dijeron, hey, los discípulos nos contaron esto, que Jesús se los contó, de que tenían que huir de aquí, de Jerusalén, vámonos. Y la gente salió. Año 66. Posteriormente regresó Tito, nuevamente, ¿sí? Se dice que
1.100.000 judíos fueron muertos en el terrible asedio en el año 70. Imagínense ustedes. 1.100.000 fueron muertos en el año 70. En esta llamativa lección acerca de la importancia de estudiar la profecía y prestar atención a las señales de los tiempos. Jesús le había dicho, salgan. Cuando vean que están pasando cuando vean que el ejército enemigo rodeó, esa es la señal para que ustedes salgan de Jerusalén. ¿A dónde queremos ir con este mensaje esta noche? Queremos decirles que las señales que Jesús mencionó, son, y el ejemplo de Jerusalén, la experiencia de Jerusalén, es una experiencia que debe de aplicarse a nuestra vida. Así como el Señor le dijo a los discípulos y a los cristianos, cuando vean esto, salgan. Jesús está diciendo de igual manera hoy. Pronto habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Pronto, y como dice San Pablo cuando le escribe a Timoteo, cuando le dice que vendrán tiempos peligrosos, en los cuales habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, ingratos, sin santidad, hijos que no aman a sus padres, etcétera, etcétera. Es justo la época en que estamos viviendo nosotros. Por lo cual, nosotros debemos de estar bien atentos a este mensaje. Jesús le dijo en el verso 17-18 de San Mateo, 17-18, ¿lo tienen? Del mismo Mateo 24 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero fíjense lo que dijo Jesús, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. En los tiempos cuando sucedió en Jerusalén, qué tristeza para las mujeres embarazadas que tenían que huir. O qué tristeza para esas mujeres que fueron muertas también en esa matanza que hubo dirigida por el general Tito. Ahora fíjense, Jesús advierte al pueblo de Israel, orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Y qué dice? Ni en día de reposo. Jesús estaba proyectándose al año 70. Jesús estaba proyectándose al final de la historia de esta tierra. Al final, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Justo dice Josefo que la destrucción de Jerusalén, la toma de Jerusalén y la huida más que nada de los cristianos no fue en invierno. Aquellos que estuvieron atentos a la voz de Jesús pudieron salir sin ningún problema. Dice Jesús también que vuestra huida no sea en sábado. Yo me podría detener aquí explicando un poquito acerca de este detalle, que es bien sólido. Hay muchos cristianos, y yo sé que algunos de los que están escuchando este mensaje a través de YouTube posiblemente van a quedar un poco inquietos en cuanto a este comentario. Fíjense, hay algunas personas que dicen que son guardadores del domingo porque cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? A ver, ayúdenme. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó? Sí, cuando Él muere resucitan gente, sí. Pero dicen la gente que ellos guardan el domingo porque Jesús resucitó en domingo. Y que a partir de ese día se cambió la ley del cuarto mandamiento que dice que en lugar del sábado se debe guardar el domingo. Y dicen la mayoría de las iglesias protestantes. Por eso guardamos el domingo, porque a partir de ahí todos los cristianos comenzaron a guardar el domingo. La respuesta es, esto no es verdad. ¿Cierto? No es verdad.
Les digo por qué. Y yo les invito a mis amigos que vean este canal, que vean este tema. Busquen, infórmense acerca sobre cuál es el verdadero día de reposo de acuerdo a la Biblia. Porque Jesús, digámoslo así, si Jesús estaba proyectando solamente hasta el año 70, quiere decir que aún después de la muerte de Jesús, los cristianos no comenzaron a guardar el domingo. No, señor. Los cristianos siguieron guardando ¿qué día? El sábado. ¿Sí? Porque Jesús les dijo, oren para que la persecución no sea ni en invierno ni en sábado. Quiere decir que Jesús sabía que el hecho de ser fiel al mandamiento número 4, en cierta manera iba a traer problemas. ¿Por qué iba a traer problemas? Imagínate, si tú eres un fiel guardador del sábado, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iban a saber que tú eras un cristiano judío? Porque estás reunido con un grupo en el día del sábado. Ahora, decía yo anteriormente, los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús acerca de la venida de él y la destrucción de Jerusalén. Jesús menciona eventos que tienen que ver con destrucción de Jerusalén. Fíjense, para la época de la destrucción de Jerusalén, el sol no se oscureció, ni la luna, ni las estrellas cayeron, ni la luna se oscureció. Por lo tanto, quiere decir que lo que no se cumplió en Jerusalén, ¿a dónde se va a aplicar? A la época final de la historia de este mundo, en la iglesia final. Por lo tanto, Jesús también está aplicando el mismo mensaje, diciendo, aquellos cristianos que sean verdaderos fieles de Dios, oren para que los días de persecución o el día de persecución que viene no sean en invierno ni en sábado, que es el día que el Señor estableció para que tú y yo lo guardemos. Y por eso Él dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este mensaje es para que nosotros nos demos cuenta de que lo mismo que pasó en Jerusalén se va a repetir. La destrucción viene. Los mensajes de advertencia de que muy pronto viene la destrucción se están dando por todos lados. Por todos lados. ¿Sí? Y la situación política y social que se está dando en este momento a través del mundo nos está apuntando de que algo grande va a suceder. ¿Sí? ¿Cierto? Es más, yo les digo algo. Yo sé que hay millones de personas que no duermen tranquilas ya. ¿Por qué no duermen tranquilas? Porque no saben lo que va a pasar mañana. La mayoría de los dirigentes mundiales le tienen miedo al futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero aquellos que estudian la Escritura saben que las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, los eventos que se están dando a través de esta nación, simplemente están apuntando de que muy pronto se va a firmar una ley donde las garantías individuales quedarán pisoteadas. Una ley que obligará a todo mundo a adorar a Dios en el falso día de reposo. Una ley que si tú no lo haces, tendrás que verte obligado a hacerlo. En estos días anda en boca de todo mundo. Ay, que le van a implantar un chip a la gente en la mano. Otros dicen, ay, que en la frente. Que ya comenzaron en algunas compañías a implantar un chip. Y muchos dicen, esa es la marca de la bestia. No dejen que se la pongan. Quiero decirles, amigos, que esa no es la marca de la bestia. No es la marca de la bestia. La marca de la bestia va mucho más que eso. La marca de la bestia tiene que ver con una filosofía, ¿sí? Tiene que ver con una transformación de la mente. Por eso dice que tiene que ver con algo que está asentado aquí, en la cabeza,
Tiene que haber una convicción de algo que va a venir, que va a estar ahí y que tiene también que ver con el trabajo. La mano y la frente. En un otro día vamos a explicar más a fondo el tema de lo que es la marca de la bestia. Hace falta estudiar el tema de la marca de la bestia. Pero quiero decirles con esto que el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Muy pronto comenzarán a suceder, de hecho ya están pasando, pero se van a intensificar los eventos que van a dar lugar, que van a dar cabida al desenlace final de la historia de este mundo. Por lo tanto, en esta noche queremos concluir diciendo, no nos dejemos engañar. Vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús. Aquí está el Cristo, dice, vamos a verlo, está en las cámaras, está acá, en los estadios, vamos, ahí hay milagro. No creáis, dice. Porque incluso, dice, el mismo diablo hará ¿qué? Descender fuego, ¿de dónde? Del cielo. Si tú basas tu fe, querido amigo y hermano, en los milagros, quiero decirte que no es nada sabio hacerlo. No es nada sólido hacerlo. Porque el mismo diablo hace milagros. Si tú estuvieras en la época de Moisés, cuando Moisés fue a salvar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés se presentó y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y dice, a ver, dame una señal. ¿Y qué hizo Moisés? Tiró su vara, ¿verdad? Y se convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los encantadores del Faraón? Lo mismo. Ahora, si tú cuestionas y preguntas, ¿quién es el verdadero siervo de Dios? Cualquiera diría, no, pues el que hace el milagro. Los encantadores de Faraón y Moisés, ambos hicieron milagros. ¿Cierto? Por lo tanto, los milagros no son una base sólida para decir, aquí está la palabra de Dios, aquí está el Espíritu de Dios. No. Mismo profeta Isaías en 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Con esto les digo, hermanos y amigos, nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, no en lo que hemos escuchado. Es más, les digo una cosa, tal vez suena un poco pesado decirlo, pero muchas veces, tristemente, con mucho amor y con el mucho cariño que yo le tuve a mi abuelo, que le tuve a mis padres. Pero si mis padres siguieron una religión o una doctrina que no está en la Biblia, lo más sabio que tengo que hacer yo, ¿qué debe de ser? Seguir la verdad. Hay gente que es muy sincera, pero está en el error. Y sinceramente se van a perder, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de conocer más de Dios, pero no ceden a aprender más de Dios. Recuerdo a Lupita. Lupita era una dama con quien yo estudiaba la Biblia. Y vaya que esa señora era inquieta en sus preguntas, siempre era muy aguda y muy despierta para todo. Y un día, estudiando la Biblia, le dije, mire Lupita, aquí está el punto central del estudio finalmente. Y usted tiene que tomar una decisión. Y le dije, esta es la decisión que usted tiene que tomar por Cristo. Y cuando ella me preguntó alguna serie de cosas, le expliqué, Lupita se comenzó a poner nerviosa y me dice, pastor, dice, mire, en verdad que el seguir a Cristo entraña que yo tenga que tomar una decisión de dejar aquellas cosas que tanto me gustan. Para ella el dejar algo por Cristo era algo que le dolía. Por el amor a Cristo
le dolía. Y recuerdo que le dije, mira, Lupita, aquí hay algo bien interesante. De que cuando Cristo venga un día nos va a juzgar. De acuerdo a la luz que nosotros hayamos recibido y el uso que hicimos de esa luz, de ese conocimiento que recibimos. Le digo, y de acuerdo a lo que tengamos vamos a ser juzgados. La ley de la vida dice que al que se le da más, se le pide más. Le digo, y de acuerdo a la luz que usted y yo tengamos, un día vamos a ser juzgados. Y me dice Lupita, de una manera bien sincera, me dice, pastor, ¿quiere decir entonces que si yo sé más, Dios me va a demandar más a mí? Le digo, exactamente. Dios va a demandar mucho de los pastores, más que del miembro común, ¿cierto? Y le digo, así es, Lupita, Dios va a demandar de acuerdo a lo que hayamos recibido, el conocimiento que tengamos. Y me sale con esto, Lupita, pastor, en ese caso yo ya no quiero conocer más. Dice, porque si Él va a demandar tanto de mí, yo ya no quiero saber más. Y le digo, aquí hay otro problema, Lupita, otro problema. Le digo, sí. El problema está de que si usted voluntariamente cierra sus ojos a no querer conocer más de la voluntad de Dios, usted cae en un pecado que se llama pecado de ignorancia. Ignorante por voluntad propia. No queriendo recibir más luz, no queriendo crecer más en el amor y en el conocimiento de Dios, usted peca voluntariamente. De ignorante. Ahora, si usted llegara un día a perderse, le digo, sería porque voluntariamente quiso ser ignorante. Y posiblemente me estarán escuchando muchas personas que posiblemente pertenecen o dicen, pero yo nací en esta iglesia o en esta religión, a mí me enseñaron esto. Aunque no lo entiendes, y vaya que yo he platicado con mucha gente, aunque no lo entiendes, aunque no comprendes lo que haces ni por qué lo haces, pero lo haces. Y tú dices siempre, pero así me enseñó mi mamá, así lo hacía mi abuela. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y qué, querido amigo? Si tu abuelo, tu abuela, tu padre o tu madre estaban en un error, yo te invito a que busques a Jesús. Créele a Jesús. Y el mensaje final es este. Prepárate. No pierdas tu tiempo ni la oportunidad de aprender más de la voluntad excelsa del Señor Jesús. Triste va a ser el día cuando muchas personas que creyeron solamente las palabras que decía su pastor, las palabras que escuchaba de vez en cuando, y nunca se tomó la libertad y el tiempo de aprender y estudiar personalmente y buscar la respuesta para sus preguntas, sus cuestionamientos acerca de la fe. Se quedaron siempre con lo mismo y en el error perecerán. Muchos judíos en el año 70 perecieron porque se fueron con la mayoría. Y recuerden, la mayoría no siempre tiene la razón. No siempre. No. Es más, la Biblia dice que en el tiempo final, cuando Cristo venga por sus hijos, ¿qué tan grande va a ser el grupo que se va a salvar? Es pequeño. Es pequeño. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos son los que deciden seguir a Cristo y ser fieles a Él, tal y como Él lo pide. Por eso te invito en esta noche a que nos preparemos y seamos fieles al Señor, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Que le digamos al Señor Jesús, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a descubrir el mensaje de verdad que está en tu santa palabra y en tus mandamientos. Porque a fin de cuentas, por ellos seremos juzgados. Que Dios les bendiga. Hagamos de Cristo nuestro amigo, que Él nos guíe, que su palabra nos dirija, y nos prepare, porque el tiempo está muy corto. Que Dios les bendiga, que todos tengan una feliz noche. Vamos a ponernos de pie
Vamos a pedir la bendición del Señor antes de terminar este programa. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, a través de la profecía de Jesús, tú nos invitas a que nos preparemos porque el tiempo está muy corto ya. Gracias, Señor, porque los eventos que están a nuestro alrededor son una señal que comprueba que tu palabra es real y que muy pronto vendrás por aquellos que te amaron, por aquellos que entregaron sus vidas a ti por completo, que fueron fieles a ti y que decidieron dar la espalda a aquello que tanto los ataba a este mundo. Bendícenos en esta hora, Señor. Manténnos siempre fieles, siempre humildes delante de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.